webinar en el que Julio Pineda de Desde Cero Finanzas nos estará hablando cómo hacer un presupuesto para nuestro emprendimiento. Julio es un experto en finanzas que nos trae muchos conocimientos y nos estará explicando las mejores formas de hacer un presupuesto para que podamos empezar el 2020 con un presupuesto bien estructurado y con una línea hacia donde queremos llevar nuestro negocio. Esperamos que les sea de mucha utilidad. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Julio César Pineda, quiero darle las bienvenidas a este webinar Presupuesta desde cero. Soy cofundador de la plataforma de educación financiera Desde Cero Finanzas, quiero darle las bienvenidas nuevamente. Vamos a estar hablando en este webinar de cómo presupuestar en un negocio. Normalmente los emprendedores nos vemos en la necesidad o en la dificultad de que como nuestros ingresos son variables, no podemos presupuestar, no sabemos realmente cuánto dinero vamos a gastar en las cosas. Pues aquí vamos a estar hablando específicamente de 3 métodos para poder presupuestar y que ustedes van a poder saber hacia dónde va nuestro dinero. Asimismo vamos a estar hablando de una herramienta financiera que se llama flujo de efectivo. La importancia del flujo de efectivo se lo quiero poner como en un ejemplo. El flujo de efectivo es como la sangre de nuestro negocio. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando no hay sangre? Pues nos morimos. Entonces es así de importante el flujo de efectivo para saber todo lo que entra y todo lo que sale en tu negocio. Así que ni más, les doy la bienvenida, pasemos adelante a este webinar para comenzar y al final vamos a dar una sección de preguntas y respuestas para contestar todas sus dudas. Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hoy es miércoles 11 de diciembre del año 2019 y son las 1 de la tarde con 2 minutos. A todos, gracias por estar nuevamente con nosotros. A los que nos visitan por primera vez, les recordamos, son 45 minutos de presentación y 15 minutos de preguntas y respuestas. Quisiera darles un consejo. La calidad del audio y del video que ustedes tienen en este momento es directamente proporcional a la velocidad de internet con el que cuentan. Por lo tanto, por favor, sálganse de todas las páginas que tengan abiertas. Si están en una computadora de escritorio, sálganse de Outlook, sálganse de web WhatsApp si lo tienen, sálganse de todas las redes sociales, traten de dejar únicamente este webinar para que ustedes lo puedan escuchar y lo puedan ver mejor. Si no lo miran bien, también lo pueden ver directamente en su celular o en una tablet y probar verlos si lo pueden apreciar mejor. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Recordemos que los bancos, a través de la IVA, tienen como responsabilidad social empresarial proporcionar un tema al mes, un webinar al mes de cosas de tópicos que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida y que podemos poner en práctica en cualquier momento, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida social, nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Así que disfruten de este gran tema que tenemos el día de hoy, que mucha gente no tiene idea de cómo comenzar sus emprendimientos financieramente. Este webinar tiene que ver con el pasado. Recordemos que esta es la serie de 10 webinars para emprendimiento que la IVA ha puesto a disposición de todos esos emprendedores de corazón que quieren salir adelante con su emprendimiento, con su negocio. Así que a todos pongan mucha atención, quédense hasta el final, porque al final les vamos a dar una información increíblemente importante. A todos los que quedan hasta el final van a escuchar algo muy importante que les va a servir de mucho, pero lo vamos a hacer al final. Así que, sin más preámbulo, presentamos a Julio Pineda con este gran tema, Finanzas desde cero para tu emprendimiento. Buenas tardes, Julio, bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este webinar. Como bien decía Carlos, pues vamos a estar hablando de finanzas para tu emprendimiento, la importancia de hacer un presupuesto. Y aquí vamos a empezar desde ya, de un solo, para no quitarles mucho tiempo a ustedes. Empecemos hablando de el presupuesto.
yo quiero comenzar diciéndoles que el presupuesto es una herramienta directiva que les va a permitir decirle al dinero de su negocio hacia dónde ir. Y este es uno de los errores que normalmente empezamos a cometer al momento de empezar nuestro emprendimiento o cuando ya lo estamos llevando a cabo, es el hecho de ver de reojo el presupuesto, porque decimos que no sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar, no sé en cómo me va a ayudar, y la verdad es que, como bien digo aquí, es una herramienta directiva. Les va a permitir a ustedes decirle al dinero hacia dónde ir. Así de importante es el presupuesto, porque cuando uno hace un presupuesto puede empezar a tomar decisiones importantes de su negocio, como en qué voy a invertir, en qué voy a gastar el siguiente mes, o incluso saber en qué estoy gastando de más. Otra cosa muy importante es que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Nosotros como emprendedores o ustedes en sus emprendimientos quieren llegar a un siguiente nivel, quieren crecer como empresarios, como emprendedores, pero para esto debemos saber medir qué es lo que estamos haciendo actualmente. Y esto es lo que nos permite hacer el presupuesto. Saber desde anticipación o analizar datos para poder, con esa información, tomar decisiones en el futuro y así saber qué acciones elaborar para seguir a ese siguiente nivel que tanto todo el mundo estamos deseando en nuestros emprendimientos. Ahora, hay formas para poder presupuestar y como emprendedores normalmente decimos, es que tengo ingresos variables. Esa es la principal razón que a mí me han comentado varios emprendedores que me dicen, no, es que yo tengo ingresos variables, entonces no puedo hacer un presupuesto. Porque tenemos la idea de que el presupuesto solo es para las personas que tienen ingresos fijos. Solo es ingresos menos gastos y así lo puedo elaborar. Y la verdad es que hoy en día podemos encontrar diferentes métodos y son los métodos que yo les quiero platicar el día de hoy para que ustedes como emprendedores puedan escoger el método que más les puede convenir en base a la situación actual en la que se encuentre su emprendimiento. Tenemos el presupuesto al revés, que como su nombre lo dice, pues prácticamente es hacerlo al revés. En lugar de empezar con los ingresos, luego los gastos, empezamos con los gastos primero. Y vamos a ir explicando cada uno de ellos. El de por promedio, igual, sacamos un promedio de todos los gastos que vamos teniendo para poder ir presupuestando. El método conservador, que es el que se basa en mínimos, que es el método que vamos a analizar qué mi emprendimiento necesita, lo básico, para poder a partir de ahí y poder ir logrando nuestros objetivos. Y luego, al final, vamos a hablar de lo que se llama flujo de efectivo, también lo pueden encontrar como flujo de caja. Este flujo de caja, flujo de efectivo, es sumamente importante y es en el que más me gustaría enfocarme, que nos enfoquemos en este webinar y que ustedes puedan tomar como referencia este. Ya van a ver más adelante por qué es tan importante. También ustedes pueden encontrarlo como uno de los estados financieros de cualquier empresa, tanto como el estado de resultado, el balance general, tenemos el flujo de efectivo, pero este le vamos a hacer un plus para poder utilizarlo nosotros como emprendedores. Ok, empezando con el método al revés. ¿Qué tipo de empresa, de emprendedores pueden utilizarlo? Pues, ok, principalmente puede ser personas que vienen iniciando su emprendimiento. También todas esas personas que son freelancers o que trabajan de forma independiente, los que tienen muchos ingresos variables que definitivamente no saben bien con cuánto iniciar, con cuánto dinero van a ir generando mensualmente. Entonces, este método al revés es sumamente bueno para poder ir detallando este tipo de cosas. ¿Cómo lo hacemos? Ok, primero vamos a ir empezando los gastos fijos. Vamos a agarrar lápiz y papel como un presupuesto normal, pero vamos, en lugar de pensar en los ingresos, vamos pensando primero en los gastos. Entonces, por eso detallamos los gastos fijos, si tengo alquiler, si tengo que pagar servicios públicos, si tengo que pagar combustible, el salario como emprendedor también, o si le tengo que pagar salario a alguien, lo incluimos para empezar a conocer primero los gastos, saber qué es lo que mi emprendimiento necesita gastar para después tomar esto como referencia. No olvidar el ahorro.
y los imprevistos. Esas dos últimas que estoy mencionando ahorita son muy importantes porque, y lo vamos a ir agregando en cada uno de los métodos, va a ir agregando, porque normalmente un emprendedor no ahorra pensando de que tal vez no es necesario, no se le ocurre, pero la cosa es que el ahorro, tanto en nuestras finanzas personales como en nuestras finanzas empresariales, son fundamentales porque nos van a permitir tener ya sea un colchón de dinero, nos va a poder servir para inversión, nos va a poder servir para cubrir gastos de imprevistos. Y por lo mismo también agregamos un rubro que se llama imprevistos, que es simplemente detallar una cantidad de dinero de la que nosotros creamos conveniente para que de ahí mensualmente lo ahorremos o lo tengamos como de respaldo en caso de que ocurra algo en nuestro emprendimiento y necesitamos hacer uso de ello. Ahora, teniendo ya todos los gastos del mes proyectados, ustedes van a tener que usar sus ingresos como una meta. Es decir, si yo necesito de mis gastos, al hacer este método al revés, son 5,000 empiras de gastos, entonces ese va a ser su meta de ingresos. Y ese es un comienzo. Este método va a funcionar a prueba y error. Todos los meses ustedes van a ir detallando como no, tengo los gastos muy altos, no logré vender lo suficiente. También este método sirve, por ejemplo, para las empresas que no todos los meses nos va bien. Entonces, para los meses que nos va mal, este método puede servirle para ir enfocado más que todo en los gastos, así reducir gastos, los gastos que no son necesarios para poder ir logrando que mis ingresos se estabilicen. Luego que ya vamos un poco más adelante de nuestro emprendimiento, podemos utilizar el método por promedio. Este método yo lo recomendaría para las personas que, los emprendedores que tienen al menos unos 6 meses trabajando como emprendedores, ya que este método se enfoca en sacar promedios. Un promedio se puede lograr enlistando las diferentes categorías que tenemos en los gastos, ya sea categorías si tengo que pagar alquiler, los salarios, si tengo que hacer algún gasto mensual, las declaraciones de impuestos sobre ventas, impuestos sobre renta. Todo esto lo podemos ir sumando mensualmente, al menos por 6 meses. Pueden hacerlo si solo llevan 2 meses, 3 meses de emprendimiento, está bien, lo pueden ir haciendo. Luego la suma de los 6 o de los 3 los dividen entre la cantidad de meses que lo están usando. O sea, si ustedes sumaron sus gastos mensuales de 6 meses, entonces lo dividen entre 6 y el promedio que les dé este resultado, ese va a ser el gasto que ustedes van a colocar en su presupuesto. Este método funciona porque matemáticamente al sacar un promedio le estamos diciendo, en 6 meses yo no gasté más de, por ejemplo, 1,500 lempiras en algo. Entonces, al sacar este promedio, esto les va a ayudar a que por histórico, ustedes van a saber de que menos de 1,500 o más de 1,500 en algún gasto no les sucedió. Entonces, es un buen punto de referencia para comenzar un presupuesto y no morir en el intento. El método número 3, que sería el método basado en mínimos, este método yo lo llamo como un método, como un presupuesto de emergencia, diría yo. Un presupuesto para emprendedores conservadores también, todos aquellos, pues, muchas veces vivimos en una situación como emprendedores que puede ser difícil. Entonces, si estamos, por ejemplo, en un mes que sabemos que este mes nos va súper mal en nuestro emprendimiento, entonces pueden usar el método basado en mínimos, que lo que indica es simplemente detallar aquellas cosas sumamente esenciales. Estas son las necesidades básicas de nuestro negocio para poder sobrevivir. Es decir, pues si estoy pagando alquiler y necesito el lugar físico, pues ese sería un gasto mínimo necesario para que mi emprendimiento pueda sobrevivir en ese mes y no morir en el intento, como lo he dicho antes. Y de esta manera, con todos los gastos, ustedes estiman solamente los gastos que son sumamente necesarios y de esta manera ustedes van a poder enfocarse pues en simplemente lograr ingresos basados en este tipo de gastos que solamente los van a requerir
en los meses que les vaya bastante mal como emprendedores. Otra cosa es que si nosotros ya empezamos a ahorrar o dejamos para imprevistos algún número de gasto, una cantidad mensual en este método de mínimos, pues les puede ayudar a sobrellevar cualquier eventualidad que podamos tener. Tenemos que recordar de que como emprendedores no todos los meses nos va a ir bien. Esa es una realidad. Entonces debemos de ser precavidos, debemos de empezar a ahorrar desde ya, dejar para imprevistos, no pensar de que todos los meses nos va a ir bien. Entonces, cuando somos precavidos y el presupuesto nos ayuda a hacer esta parte de ser preventivos en la vida, nos ayuda a poder lograr los objetivos que nos propongamos. Ahora, ¿cuáles son las claves? Ya que vimos estos tres primeros, recuerden que nos hace falta uno, que lo vamos a dejar un poquito para más adelante. ¿Cuáles son las claves para cumplir estos presupuestos? Cualquiera de estos tres métodos que acabamos de ver antes, incluso el del flujo de efectivo que no lo hemos visto, las claves para cumplir es que siempre tenemos que ser realistas con nosotros mismos y con la realidad en que estamos viviendo. No podemos estar escribiendo que voy a gastar cierta cantidad de dinero cuando la verdad no lo vamos a lograr. O si sabemos que realmente no vamos a gastar esa cantidad de dinero, porque al final el perjudicado va a ser nuestro negocio. Entonces debemos de ser siempre realistas, escribir todos los gastos que tengamos. Para esto también uno de los puntos es llevar un registro de gastos. Es sumamente importante para cumplir un presupuesto. Las personas que ya han hecho un presupuesto antes y que no les ajusta, que no lo logran cumplir, es porque no dan el siguiente paso. No solamente es hacer un presupuesto y olvidarse de él, es llevar un registro de gastos, que significa cumplir con lo que nosotros hemos establecido en ese presupuesto. Es decir, si yo dije solo voy a gastar en materia prima 1,000 empiras, pues entonces hacer que sucedan las cosas, llevando un registro de gastos, viendo cuánto gasté en toda la materia prima del mes para poder llegar a esa cantidad de dinero. También dejar una cantidad para imprevistos, como ya lo he mencionado en los métodos anteriores, es esencial debido a que todos los meses podemos tener alguna eventualidad. Un presupuesto normalmente no se lleva a cabo debido a que siempre sucede algo, ya sea en nuestra vida personal o en nuestra vida en el emprendimiento, que nos desbalancea nuestro presupuesto. Entonces, si tenemos estimado gastar cierta cantidad de dinero y ocurre una eventualidad, un accidente laboral, puede ser que nos arruinó la llanta del carro, puede ser que teníamos que pagar algo y se nos olvidó. Entonces, este tipo de cosas nos hacen que el presupuesto no se cumpla. Entonces, debemos de ser precavidos, dejar una cantidad de imprevistos mensualmente para que nuestro emprendimiento pueda sobrellevar todo este tipo de eventualidades y al final pues cumplir el presupuesto, que es lo que nos va a permitir a tomar decisiones en el futuro. Priorizar es otro punto sumamente importante. Debemos de ser conscientes de qué es importante para mi negocio, para poder vender, para poder cumplir con los costos, para cumplir con los pagos. También escoger un día al mes para darle seguimiento. Un presupuesto no se cumple solamente cuando hacemos el presupuesto el primero por ejemplo, ahorita que estamos en diciembre, hacer el 1 de diciembre y no volverlo a ver. No vamos a poder darle, cumplirlo o hacer que exactamente suceda si no le estamos dando ese seguimiento. Revisarlo una vez a la semana, una vez al mes, pero escribir una fecha y decir, este día es como mi día de finanzas para mi emprendimiento. Ustedes dicen, ok, el sábado o el último sábado de cada mes voy a dedicarle unos 30 minutos a mi emprendimiento para que pueda ver cómo me fue con el presupuesto que elaboré. Y de esta manera, mensualmente, ustedes van a tomar decisiones diciendo, no, gasté más en esto, entonces el otro mes, ¿qué fue lo que pasó? Ok, el otro mes voy a corregir este tipo de gastos porque no le están aportando nada a mi emprendimiento. O voy a cambiar de proveedores porque la verdad me está saliendo muy caro. Entonces, este proceso de hacer un presupuesto les va a ir permitiendo a ustedes ir tomando decisiones y que en el futuro no se vean afectados con ello. Ahora sí, hablemos entonces de
el último punto de los 4 que les traía de cómo presupuestar como emprendedores, y es el del flujo de efectivo. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito más, debido a que considero que el flujo de efectivo es el método de presupuesto que más les puede beneficiar a ustedes como emprendedores, tanto en su vida personal como en su vida laboral, debido a que tiene la peculiaridad de que vamos a estar viendo, hace como una conexión entre su cuenta bancaria y lo que está sucediendo en tiempo real en su emprendimiento. ¿Cómo es esto? Ok, lo que sucede con el flujo de efectivo o flujo de caja, lo pueden conocer así también, es que vamos a ir detallando en el presupuesto todo el dinero que entra y todo el dinero que sale de nuestro emprendimiento. Y por esto es sumamente importante, porque es como que ver en tiempo real cuánto dinero me está quedando, cuánto dinero se me está yendo en gastar algo, cuánto dinero me está quedando en la cuenta bancaria y que todavía tenga que pagar cierto tipo de cosas. Entonces, es por esto que este presupuesto como flujo de caja es sumamente importante y es el que me gustaría que ustedes implementen. No quiere decir que los otros 3 no funcionen. Claro que sí funcionan, y podría ser como un buen comienzo para poder ir perfeccionando el método de presupuesto en cada uno de sus emprendimientos. Y ustedes pueden ir avanzando poco a poco hasta llegar al punto de llegar a tener un flujo de efectivo y revisarlo de igualmente como lo anterior, una vez a la semana, diario inclusive, puede ser muy efectivo cada 15 días, una vez al mes. El flujo de efectivo, quiero decirles por qué es tan importante. Solo ustedes imagínense qué le pasa al ser humano cuando no tiene sangre. Se muere, ¿no? Entonces, así es de importante el flujo de caja. El flujo de caja, el flujo de efectivo, es la sangre de su negocio. Es todo lo que fluye. Nosotros como emprendedores, o como cualquier negocio, necesitamos flujo de dinero constante. Que dinero entre y que dinero, sobre todo que el dinero entre y que vaya fluyendo constantemente para que pueda ir ustedes pagando cualquier cosa que se vaya presentando, los ingresos de las ventas y pagando todo lo que se necesite. Entonces, que existe este flujo es como esa sangre que va corriendo en el cuerpo de una persona. Entonces, así funciona el flujo de caja en nuestro cuerpo. Entonces, al no tenerle el cuidado de cómo está fluyendo esa sangre en nuestro negocio, es por eso que muchos emprendimientos fracasan en el intento de poder llevar un negocio a una sostenibilidad financiera deseable. También nos sirve para tomar decisiones financieras preventivas. Es decir, yo puedo saber cuánto dinero me quedó hoy. Digamos, hoy al cierre del día, en banco cerré con 6,000 empiras. Entonces, yo el día de mañana ya sé que cuento con 6,000 empiras para poder determinar si voy a necesitar pagar algo, si voy a tener que hacer algo que mi emprendimiento necesite, tomar decisiones antes y no decir, no, me quedé sin que no hagamos un flujo de caja, por ejemplo, que tengamos en caja menos 3,000 empiras, que no nos damos cuenta porque no sabemos a ciencia cierta, no llevamos un control. Entonces, ¿cómo voy a pagar yo el siguiente día algo que tenga que hacer si no sé hoy que puedo prevenirlo, no sé hoy que mañana no voy a tener ese dinero? Entonces, es por esto que un flujo de efectivo es sumamente importante. Otra cosa es que les va a ir permitiendo conocer cuánto dinero van a ir teniendo disponible mes a mes. Y aquí yo les voy a traer un ejemplo para que lo vayamos viendo más a detalle. ¿Por qué es tan importante llevar un control? El control de nuestras finanzas, de nuestro negocio, nos va a dar el panorama. Tomar decisiones. Finanzas es tomar decisiones con nuestro dinero. Es decidir qué es lo que voy a hacer hoy que me puede beneficiar el día de mañana. O decidir qué acciones puedo tomar hoy que no me perjudiquen el día de mañana. Les permite identificar en qué se está gastando nuestro dinero. Normalmente me han llegado personas que me preguntan, es que estoy en mi negocio, pero no sé si puedo contratar a una persona para que me ayude, o no sé si puedo invertir en comprar una máquina más. Entonces, no lo voy a poder saber yo tampoco si no veo números, si no veo un control del dinero, si ustedes pueden visualizarlo por su propia cuenta. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Haciendo este flujo de efectivo.
una cosa que se me había olvidado con el flujo efectivo es que para que funcione, ustedes tienen que dejar una cuenta bancaria única y exclusivamente para eso. ¿Cómo es esto? Ustedes abren una cuenta bancaria para su negocio y esa cuenta bancaria es la cuenta donde va a entrar el dinero y va a salir el dinero. Y solo va a ser esa su función. Donde ustedes les estén pagando el dinero para de las ventas que estén haciendo de su emprendimiento, esa cuenta déjenla únicamente para que sirva de como cuenta madre que les sirva de poder sacar dinero para pagar las cosas que necesiten y todo el dinero que entre. Cuando empezamos a sacar dinero de diferentes cuentas es donde perdemos el control. Entonces es mejor, y por eso viene el otro punto, que les permite tener una mejor organización. Entonces, ustedes al momento de tener una organización teniendo una sola cuenta para poder cubrir las entradas, para poder saber lo que está entrando de dinero y lo que está saliendo, les puede servir para poder visualizar y decir, yo mensualmente en los últimos 6 meses me quedó, en el saldo de bancos me quedó 6,000 lempiras. Ok, ese es mi promedio, porque hice un presupuesto, porque estuve cotejando con la cuenta bancaria, entonces 6,000 lempiras es el promedio. Entonces, con ese promedio, ustedes pueden determinar y tomar acciones, como por ejemplo, pueden decir, ok, la máquina que yo quería comprar para que me ayude a poder vender más, me cuesta 3,000 lempiras. Cuando me hacen la pregunta de, ¿puedo invertir yo en una máquina? Pues ustedes ya se lo pueden contestar solos, haciendo este tipo de presupuestos y le pueden decir, sí me la puedo comprar porque en promedio, gracias al flujo de efectivo que llevo, el control que estoy llevando, me puedo determinar que 3,000 lempiras los puede pagar mi negocio y no le estoy quitando ni dinero a ningún salario, ni a un gasto pendiente que tenga que hacer, porque ese es dinero que ya les quedó a ustedes para poder invertirlo. Entonces, de esta manera ustedes pueden ir tomando este tipo de decisiones importantes en su negocio. Nuestras finanzas empresariales son un reflejo de las finanzas personales. Este punto lo quería dejar aquí porque la manera en cómo estamos manejando el dinero en nuestra vida personal es un espejo de nuestro negocio. Entonces, aquí yo quisiera como motivarlos a que si ustedes tienen alguna situación incómoda en sus finanzas personales, es mejor que vayan arreglando, como decimos, ese relajito financiero que podamos tener para que les ayude a ustedes a poder, como les digo, es un espejo. Si ustedes mejoran sus finanzas personales, las finanzas de su emprendimiento van a mejorar también. Porque así como estamos manejando el dinero de nosotros, nuestro dinero propio, así es como manejamos el dinero de nuestras empresas. Entonces, los invito a que tomen acción para poder ir logrando las metas personales y las metas empresariales, porque al final, si ustedes hacen algo mal en su vida personal, financieramente, muy probablemente van a arrastrar a su negocio a ese mismo lugar. Y por eso nosotros que somos Desde Cero Finanzas para poder ayudarles a ustedes a poder ir logrando este tipo de objetivos en su vida, mejorar el manejo del dinero tanto personal como el de sus negocios. ¿Qué pasa si actualmente los que nos están escuchando no tienen un negocio, pero tienen una idea de negocio? Entonces, aquí yo les traigo ciertos puntos que deben de tomar en cuenta, porque muchas veces decimos, me voy a lanzar a tener un emprendimiento sin realmente saber si el emprendimiento va a ir bien, va a ir mal, y podemos ser precavidos y evitarnos gastar más dinero de lo que deberíamos, o al menos no invertir dinero si no sabemos que nuestro negocio va a surgir. Entonces, uno de los puntos esenciales, si ustedes tienen una idea de negocio y quieren empezar a elaborarlo financieramente, pues es saber primero con cuánto dinero deben iniciar en su negocio. Y para saber esto, es necesario que ustedes tengan al menos 2 meses, eso es lo que yo recomiendo, 2 meses de sus gastos mensuales. Llámese renta de local, la materia prima, costos de producción, gastos administrativos, todos los gastos que ustedes puedan tener durante 2 meses de sus negocios, es mejor que lo tengan, si no han empezado, que lo tengan antes.
Entonces, ¿qué es lo que les va a permitir esto? Les va a dar tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a iniciar su negocio y normalmente un negocio en Honduras puede ser que los primeros 2 meses no vayan tan bien como uno espera. Entonces, pero como yo me preparé con anterioridad, yo sé que al menos 2 meses yo tengo ahorrado para poder cubrir gastos que con las ventas no las pueda pagar. Entonces, de esta manera, ustedes le ayudan a su emprendimiento los 2 primeros meses, y si ustedes sienten que 2 meses no es suficiente, pues ahorren para 3 meses, para 4 meses. No hay ningún problema. Entre más protegidos estemos, mejor. Y de esta manera, ustedes van a ver la tranquilidad que les va a dar, porque muchas veces cuando nos lanzamos a ser emprendedores y a poner nuestro negocio, pues vamos aprendiendo en el camino. Pero hay ciertas cosas que las podemos prevenir, como el hecho de estar preparados para cualquier eventualidad, ahorrando, teniendo al menos 2 meses, como les digo, para poder cubrir cualquier eventualidad. También no olvidemos colocar en presupuesto un salario. También como emprendedores se nos olvida que somos empleados de nuestra propia empresa. Y al ser empleados de nuestra propia empresa debemos de ponernos un salario. ¿Cómo ponerse un salario? Les doy un consejo rápido. Sería los gastos mensuales que ustedes tienen al mes como personales. Ese sería su salario. Si sus gastos son de 10,000 lempiras mensuales, ese sería su salario base. Sobre todo si ustedes se dedican a tiempo completo a su emprendimiento. ¿Y qué es lo que está pasando? Que cuando ustedes no se ponen un salario y piensan que todo el dinero que entra es de ustedes, entonces pueden que se estén comiendo el dinero de la renta del siguiente mes o del pago de algún proveedor o de algún otro gasto que tengan en el mes. Otro punto, ya que estamos ahorita en diciembre, muchos emprendedores me llegan y me dicen como, es que yo como soy emprendedor no tengo aguinaldo, qué lástima. Pero la verdad es que, como les digo, somos empleados de nuestra propia empresa. Si tu empresa no tiene aguinaldo, si vos no te das un aguinaldo, es porque vos como propietario, como dueño de la empresa, no lo has estimado en un presupuesto. ¿Cómo sacar esto? Ustedes pueden dejar de las utilidades mensuales de su negocio, pueden dejar el 8.66 o el 8.6% mensual de los gastos de las utilidades. Mensualmente lo pueden ir ahorrando en un fondo, en una cuenta bancaria, y al año va a ser su salario como emprendedores, puede ser para el aguinaldo o incluso el 14º. Otro punto importante sería no mezclar las cuentas personales con las empresariales. Si ustedes van a un supermercado, por ejemplo, y tienen que estar comprando cosas para personales y cosas para su negocio, es mejor hacer 2 facturas, pagar una cosa primero y luego la otra. Tener las cuentas separadas, como les decía, es fundamental para poder ir organizando las finanzas de nuestro emprendimiento y nuestra vida personal también. Ok, hablemos entonces de cómo estructurar este flujo de caja. Ya les hablé de la importancia de cómo nos va a ayudar fundamentalmente en nuestra vida laboral como emprendedores, pero entonces, ¿cómo lo estructuro? Imaginémonos el presupuesto tal cual. No varía en el sentido de que es ingresos menos gastos igual a lo que ya sea ganancia o ya sea que no gano ni pierdo y esté balanceado el presupuesto. Como les decía, la peculiaridad del flujo de caja, flujo de efectivo, es que dentro de los ingresos, si ven en la imagen, tenemos algo que se dice saldo inicial en bancos. ¿Qué es este saldo inicial en bancos? Ok, ustedes cada vez cuando hacen su emprendimiento, cuando hacen su presupuesto de flujo de caja, van a colocar la cantidad de dinero que hay en bancos en esa fecha. Si lo hacen el 1 de diciembre, por ejemplo, ¿cuánto dinero había el 30 de noviembre? Entonces dice, ok, tenía yo 10,000 lempiras en saldo. Ok, entonces saldo inicial en bancos va a ser esa cantidad de dinero. Otro punto importante es que nos vamos a enfocar solamente en las ventas al contado. Si ustedes venden al crédito, esto no se incluye en un presupuesto de flujo de caja porque lo que necesitamos ver
es el dinero que va entrando y va saliendo. Si ustedes venden al crédito, ese dinero no ha entrado aún, entonces no lo toman en cuenta. Y esta palabra, por favor, escríbanla en grande si están escribiendo porque se nos olvida. Cuando hacemos un flujo de caja, solo tenemos que enfocarnos en dinero en efectivo que esté entrando. Olvidémonos del crédito, porque lo que estamos buscando con este tipo de presupuesto es ver cuánto dinero está fluyendo en el negocio. Cobranzas, este es cuando ustedes dan crédito a sus clientes y el cliente les paga. Es aquí donde vemos, por ejemplo, dieron una venta al crédito, pero no la recibieron este mes, la van a recibir hasta después. Entonces, por eso se deja la categoría de cobranzas, que es cuando alguien les está pagando a ustedes algo que dieron al crédito anteriormente. Les recuerdo, si tienen algunas dudas específicas, vayan dejándolas que al final del webinar vamos a contestarlas todas. Luego de que ya detallamos la primera sección, la parte de arriba de un presupuesto normal, como ustedes ya lo han de haber conocido, ingresos menos egresos, vamos con la parte cómo hacerlo de los egresos. Aquí es muy importante no olvidar el ahorro. Lo sigo mencionando, porque el ahorro de verdad es el que les va a ayudar como emprendedores, como en la vida personal también. Entonces, dejen una cantidad específica de dinero para ahorrar para su negocio, ya sea para comprar algún tipo de material, ya sea para ir creando un fondo de emergencia que les ayude a cubrir tal vez un accidente laboral, pagar impuestos sobre la renta. Pueden ir creando ese fondo de dinero que les permita pagar algo en el futuro. Luego vamos con los proveedores, pues ustedes detallan todos los proveedores que les tengan que pagar en el mes. Y ojo, miren lo que pongo ahí, entre paréntesis está solo contado, porque siempre cuando vamos a hacer este flujo de efectivo, solo enfoquémonos en el dinero en efectivo, olvidémonos del crédito. El salario también debe estar incluido en una categoría dentro de su flujo de efectivo o en cualquier otro método. Todos los métodos anteriores que también vimos tienen esta misma estructura, solo que va a ir variando, va a ser la manera en cómo vamos a ir llegando a cada uno de ellos. Seguimos en los egresos, pues detallan los servicios públicos, cualquier otro tipo de gastos que ustedes tengan. Adicionalmente, a mí me gusta agregar en un presupuesto algo que se llama gastos no recurrentes o pueden también llamarle imprevistos. Son gastos que nosotros vamos teniendo, pero que no son frecuentes. Es decir, por ejemplo, una reparación, ustedes no lo hacen todos los meses, sino que lo hacen de vez en cuando. Entonces, por eso se deja una sección aparte dentro de su presupuesto. El mantenimiento, el impuesto sobre la renta, alguna constancia que tengan que pedir del SAR y tengan que pagar algo. Entonces, estos gastos que no son mensuales, apártenlos y déjenlo en una categoría que se llame gastos no recurrentes para que ustedes puedan ir viendo esos gastos que no son mensuales, pero que los pueden ir teniendo de vez en cuando. Entonces, algo así, en este ejemplo, se miraría estructurado un flujo de efectivo, donde mensualmente vamos viendo por al menos 3 meses cómo es nuestro comportamiento. Si se fijan, el saldo inicial en banco en el mes 1, al inicio dice 1,200. Vamos detallando las ventas, las cobranzas que vamos teniendo, los egresos, cuánto estoy ahorrando, cuánto le tengo que pagar al proveedor, los salarios, papelería, publicidad, los gastos no recurrentes que tengo. Al final, si se fijan, dice saldo al final en efectivo. Entonces dice 3,300. Esta cantidad de dinero que está aquí al final tiene que coincidir con el saldo que ustedes van a tener en esa cuenta bancaria que dejaron específicamente para todo lo que entra y todo lo que sale de su negocio. Y es aquí donde ocurre la magia, porque ustedes fueron llenando este tipo de cuadro, ya sea mensualmente, diariamente, semanalmente, y al final les tiene que pegar con su cuenta bancaria. De esta manera, por ejemplo, pueden evitar fugas. Por ejemplo, si ustedes agarraron dinero de su negocio y no se acordaron, pues no lo escribieron aquí, van a darse cuenta, dice, es que no me da igual el saldo en banco porque recuerdo que agarré dinero. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer correcciones y decimos, no tengo que agarrar dinero de mi negocio, entonces evitamos ese tipo de comportamientos. Y la otra parte curiosa de la estructura es que se fijan, los 3,300 que están al final,
cuando lo vemos en el mes 2, en la segunda columna que tienen a la par, en la parte de arriba que dice saldo inicial en banco, ya dice 3,300 en el mes 2. Es porque pasamos cuánto dinero quedó en nuestra cuenta bancaria, lo pasamos al siguiente mes, al siguiente día, o dependiendo de la periodicidad con que estamos haciendo el flujo de efectivo. Esto les va a permitir tener dinero mensual, diario, semanal, dependiendo de cómo lo estén haciendo ustedes, para poder ustedes ir tomando decisiones. Ustedes, si ya saben que el siguiente día tienen que pagar algún tipo de gastos, pues ya saben que cuentan con 3,300 lempiras que les sobró del mes anterior o del día anterior para poder cubrir esas necesidades. Y así ustedes pueden ir viendo, tomando decisiones en el futuro. Por ejemplo, ustedes ven en el mes 1 al final en efectivo dice 3,300, en el mes 2, 6,800, en el mes 3, 6,700. Entonces, vamos viendo que el saldo va creciendo, aunque bajó en el mes 3. Entonces, tendríamos que ver cómo es su comportamiento para ir sacando ese promedio que les puede ayudar a ustedes para saber cuánto dinero invertir para en un futuro. Saber qué hacer con ese dinero es también el siguiente punto, que es lo que vendríamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo llevar el registro de gastos? Ok, el registro de gastos lo pueden hacer en papel, en una aplicación. Nosotros recomendamos una aplicación que se llama, para emprendedores, puede ser Yo y Mi Dinero, que es una aplicación que se creó junto con la Comisión de Banca y Seguros. Entonces, ustedes la pueden buscar en su celular, la descargan y ustedes pueden llevar el control de este dinero de esa manera. En una hoja en Excel perfectamente puede funcionar también. Es muy importante, acompañen en su presupuesto cualquier método que usan con una forma de llevar el registro de gastos. De la única manera en la que ustedes van a poder tomar decisiones a futuro de su emprendimiento. Ahora, ¿qué hacer con las utilidades del negocio? Imaginémonos que nos sobraron esos 3,300, esos 6,800 mensuales. ¿Qué hago con esa cantidad de dinero que me sobró? Ok, 3 cosas son fundamentales en las que ustedes pueden ir ayudándoles a su negocio para poder ir creciendo sobre todo. Nosotros utilizamos esas utilidades, pues capital de trabajo, que es ya sea para comprar algo materia prima, ya sea para comprar alguna máquina. Sobre todo esto es como un tipo de inversión para que su negocio vaya fluyendo mes a mes o diariamente. Otro punto es fondo de emergencia. No se olviden utilizar las utilidades para crear un fondo de emergencia, ese colchón de dinero que les va a servir para poder cubrir cualquier eventualidad. Solo imagínense si tenemos algún accidente laboral, entonces, y estamos desprotegidos, ¿cómo vamos a pagarlo? O si ocurre algún accidente en el carro, entonces, de nuestro negocio, ¿cómo vamos a pagar ese tipo de cosas con nuestro emprendimiento? Entonces, el fondo de emergencia es su escudo anti deudas, como yo le llamo. Y por último, las utilidades las pueden usar a través de dividendos. Estos dividendos, lo que me refiero con la palabra dividendos, es pues destinar un porcentaje pequeño o dependiendo de la situación en la que usted se encuentre en su emprendimiento para usted. Es como una bonificación, como una recompensa. Y este puede ser, por ejemplo, el 8,6% que yo les mencionaba para poder ir creando el bono de aguinaldo o el 14º que su emprendimiento se lo dé a usted. Entonces puede utilizar estos dividendos para poder ir creando este fondo por su propia cuenta. Y de esta manera, pues, ustedes van tomando mejores decisiones con su dinero, que esa es la finalidad de cualquier emprendimiento, sobre todo para poder llegar a ese siguiente nivel que tanto deseamos. Bueno, entonces, con eso, los dejo con Carlos. Gracias, muchas gracias, Julio. Antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, como es nuestra costumbre, vamos a ver los resultados de la encuesta de registro. Recuerden que cuando ustedes se inscriben, cuando ustedes ponen su nombre y le dan inscribirse al webinar, en la parte de abajo, cuando le dicen de que felicidades, te has registrado correctamente, en la parte de abajo
sale un botón para llenar una pequeña encuesta. Miren, nosotros les pedimos a todos, porque gran parte de los que se registran la llenan, pero no todos. Entonces les pedimos que la próxima vez que se registren a uno de nuestros webinars, traten de llenar esa parte, porque nos ayuda mucho a orientar el webinar. Miren los resultados de la encuesta de registro. Dice, la primera pregunta era, yo considero que siempre he tenido dificultades para llevar mis finanzas en orden. 55.6% de ustedes tienen dificultades para ello. Que siempre he llevado mis finanzas en orden, 22.3%. En realidad nunca he tratado de llevar mis finanzas en orden porque no sé cómo hacerlo, 22.1%. Si sumamos la primera y la última, que básicamente son los que tienen dificultades, el 77.7% de ustedes mencionan tener algún tipo de dificultad. Miren la importancia de estos webinars. Miren la importancia. No se preocupen que han estado preguntando mucho sobre el video completo de este webinar porque algunos entraron tarde. No se preocupen. Todos van a recibir este video completo al final de, al final de esta semana. Vamos a tratar de enviárselos entre mañana y pasado para que ustedes puedan tener el video. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez has hecho un presupuesto para tu emprendimiento? No, 37.2%, más o menos 36%, y sí, 26%. Miren que va de la mano con la pregunta anterior. El 73.4% o no ha hecho un presupuesto o más o menos. Es decir, básicamente están en lo mismo. O sea que sí se ocupan estos temas, sí realmente ocupamos ahondar en estos temas. Bien, ahora sí pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Si ustedes se fijan, ahí están todas las redes sociales de Julio y desde Cero Finanzas. Ahí están cómo ubicarlos, ahí les pueden escribir, pueden comunicarse con él. Si tienen alguna duda, pueden hacérsela directamente a él en estos días que vienen, para que él los pueda asesorar. Hace poco le escribía a un participante que dijo de que había iniciado su emprendimiento, pero que se quedó sin ingresos, se le olvidó poner un sueldo, combinó sus finanzas personales con las empresariales, o sea, hizo todo lo que Julio nos dijo que no tenía que hacer. Pero ¿qué pasa? Julio le puede ayudar a ella, y ya le escribí a ella que puede contactarlo directamente a Julio. Cualquiera que quiera contactar a Julio, él está disponible para todos ustedes y lo pueden contactar, y ahí están los datos. Así que pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas. Vamos a pedirle a Julio que trate de evacuarlas lo más rápido posible para atender las que más, la mayor cantidad. Entonces, vamos a ver aquí, tenemos varias preguntas. Ok. Arnold nos pregunta, ¿cómo presupuestar en un negocio de comida cuando el flujo de comensales varía tanto? Los clientes, ¿cómo presupuestarlo cuando hay mucha variación? Muchas gracias, Arnold, por tu pregunta. Pues yo te recomendaría que podrías empezar con el método al revés, debido a que ese método te funciona bastante cuando los ingresos varían bastante. Además de que los restaurantes tienen la peculiaridad de que el manejo de costos es un poco complicado también. Entonces, el método de presupuesto al revés te va a funcionar bastante para que vos vayas estableciendo principalmente qué gastos mensuales tiene que tener el emprendimiento, y a partir de ahí, pues ponerte como una meta de que cuántos clientes tenés que vender para lograr llegar a esos gastos, y mensualmente ir haciendo modificaciones. Todos estos métodos de presupuesto, sobre todo si no han hecho una continuidad de presupuesto, tienen que ir poco a poco modificándolos para ir viendo qué cosas ir mejorando y qué cosas ir quitando, sobre todo en gastos, para poder logrando ese tipo de ingresos, y que al final podamos estabilizarnos económicamente. Bien. Paola nos pregunta, ¿qué porcentaje de pérdida
Vamos a poner ahí la pregunta para todos. ¿Qué porcentaje de pérdida puede ser permitido para no ir a quiebra? Pues la verdad es que desde que hay pérdida ya es una alerta. No debería de haber como un porcentaje permitido para poder decir como, no importa, estoy perdiendo el 5%, voy bien. No. Desde que no estamos teniendo ingresos, es un punto rojo que tenemos que tomar acción porque lo que les está diciendo es como pronto vas a quebrar. Entonces es decidir qué es lo que me está causando ese porcentaje de pérdida. En lugar de estar diciendo, yo cambiaría la pregunta, en vez de preguntar qué porcentaje de pérdida, es decir, qué puntos tengo que tomar acción ahorita para que no me lleven a esta pérdida. Entonces yo diría que lo principal sería empezar a hacer un registro de gastos. ¿En qué está gastando tu negocio que te está llevando a gastar más de lo que le está ingresando? Fernanda nos pregunta, ¿cuánto tiempo podemos darnos para saber si un negocio es rentable o no? Gracias, Fernanda, por tu pregunta. Pues es difícil de contestar ese tipo de preguntas porque cada negocio es totalmente diferente y no sabemos ciencia cierta. eh, no te puedo decir como, si estás en restaurante son tantos meses. No. Lo que tenés que enfocarte principalmente sería en hacer ese flujo de efectivo que que estamos presentando ahorita y ver en cuántos meses vos podés proyectar. Vos decís, en los primeros 2 meses vos estás llevando los ingresos, los gastos y vas detallando bien cada uno de estos gastos que vos vas teniendo. Y luego vos podés proyectarlos y decir, ok, por ejemplo, la tasa de inflación en Honduras anda alrededor de un 5%. Pongámosle un 5%. Entonces vos, después de un mes, de los 2 primeros meses, por ejemplo, vos los gastos le aumentás un 5% y a los ingresos también le puedes aumentar un 5% o le puedes aumentar un porcentaje que vos estimes que puedes ir creciendo. Al hacer esta proyección, puedes decirlo, quiero proyectarlo a 6 meses. Entonces vas aumentando todos los gastos mensuales 5% mensualmente por 6 meses y ahí ves qué tanto va creciendo el negocio y qué tan rentable va a ser. Si vos ves que en 6 meses, ese es los beneficios que te da este flujo de efectivo. Al hacerlo en 6 meses, vos vas a ir viendo en ese saldo final en efectivo que estábamos viendo, si va creciendo, entonces ahí vas a decir, el negocio va creciendo, entonces puedo seguir tomando las decisiones, o sea, puedo seguir tal cual como estoy ahorita y me va a ir bien y va a ser rentable. Y si ves que en 6 meses ese saldo final en banco, en efectivo, va bajando, entonces ahí vas diciendo, no, si sigo a este ritmo, voy a ir fracasando y en 6 meses no voy a tener dinero disponible para poder hacer algún tipo de pago. Entonces vos tomás acciones hoy para evitar ese tipo de cosas en el futuro. A pesar de que ya se mencionó durante el transcurso del webinar, Yerling nos hace una pregunta que quizás varios se la están haciendo. A todos les vamos a enviar el video completo de esta charla, pero aquí hay una pregunta que es interesante, que la responde de manera práctica a nuestro expositor para darle un norte a todos. La pregunta de Yerling es, ¿cómo podría comenzar a tener un buen manejo de mis finanzas personales? Ya se habló de eso, pero tratemos de pedirle al expositor que nos diga un consejo práctico de cómo iniciar, porque el problema es que la gente no tiene ni idea de dónde empezar, de cómo iniciar un buen manejo de mis finanzas personales, porque asumimos que Yerling lo pregunta porque se dijo de la manera en que manejamos nuestras finanzas personales, de esa misma manera vamos a manejar las finanzas de nuestro emprendimiento. Así que le pedimos a Julio la respuesta. Gracias por tu pregunta, Yerling. Un consejo práctico sería empezar a registrar los gastos. Ese es el
punto fundamental para poder empezar a manejar mejor nuestro dinero es saber en qué estoy gastando. Entonces, agarra lápiz y papel o en una aplicación o en Excel y vas registrando todos los gastos que vos vas teniendo durante un mes y ahí vas a ver en qué se te está yendo el dinero y vas a ir tomando decisiones. Es decir, no puedo seguir gastando en esto, estoy gastando más en lo otro y de esta manera vas a ir pudiendo tener este hábito para poder ir corrigiendo las finanzas personales y vas a ver cómo eventualmente van a funcionar también para las finanzas de tu negocio porque van ligados. Como decía, es un espejo. Bien. Glenda nos pregunta, y esta parte, más que sea una pregunta para nuestro expositor, es algo que les voy a contestar en este momento porque tiene que ver directamente con el webinar anterior. Glenda nos pregunta, ¿cómo saber a cuánto tengo que vender un servicio? Por ejemplo, un programa electrónico, sacar gastos. Miren, en el webinar pasado, recuerden que estamos en una serie de 10 webinars, que los vamos a ver el listado completo al final de esta charla. Pero antes de eso, el webinar pasado, y lo estoy poniendo en este momento en el chat, ahí está el enlace, Glenda. Se lo estamos poniendo en el enlace y lo vamos a poner en la parte del chat. Ahí está, Glenda, el enlace del webinar pasado que se llama ¿a cuánto deberías vender tu producto? Ese webinar le dice exactamente lo que usted tiene que hacer para calcular el precio de un producto o de un servicio, porque es lo mismo. O sea, producto o servicio son artículos o servicios que usted vende, pero que tienen costos variables, que tienen un precio unitario también, y que tienen costos fijos, costos variables, precio unitario, que puede sacar el margen de contribución. Todo eso está bien explicadito en el webinar pasado. De hecho, quiero aprovechar para decirles a todos que este es el webinar número 49. Hemos hecho 49 charlas como esta. Y en el chat, en este momento, también aprovechamos y les estamos poniendo el enlace para ver todas las charlas. Es decir, que puedan entrar a ver qué charlas de las 49 les sirven. Y recuerden que esta es parte de las 10 charlas de emprendimiento. Ustedes pueden ver también en ese enlace cuáles han sido las charlas anteriores a esta que tienen que ver con emprendimiento, para que cuando ustedes vayan a hacer su emprendimiento tengan muchísima mayor información a la mano para poder hacerlo. Miren, personalmente, a mí me hubiera encantado poder haber visto estas 10 charlas antes de haber hecho un emprendimiento que realicé sin conocimiento alguno. A todos nos pasa que tenemos mucha pasión por un tema, lo hacemos el emprendimiento y lo hacemos a punta de pasión, lo cual es buenísimo porque se ocupa, pero se necesita información también de cómo hacerlo. Y este es la oportunidad. También quisiera aprovechar de que hay varias preguntas sobre cómo obtener los formatos que se vieron en la charla de esos cuadros donde se lleva el saldo inicial para el siguiente mes, están todos los ingresos, los gastos, están preguntando. Y yo les aconsejo, ahí tienen en pantalla ustedes los datos de cómo ubicar a Julio, nuestro expositor, contáctenlo y él podrá darles respuesta de cómo hacer para obtener esos guías o esos formatos de Excel para que ustedes lo puedan hacer. Bien. Ok. Vámonos a otra pregunta. Ya son prácticamente, son las 1:59. Solo nos queda chance para una o dos preguntas más. Ok. Bien, Wilfredo hace una pregunta que todos nos la hacemos, toditos, sin excepción, cuando hacemos un emprendimiento. Dice Wilfredo, ¿es conveniente dar crédito cuando no se tiene suficiente capital de trabajo, aún cuando el cliente son excelente paga? Gracias, Wilfredo. Hay dos puntos esenciales en tu pregunta.
Dar crédito. Sí es bueno dar crédito, pero hasta dónde dar crédito es uno de los puntos principales. Normalmente nosotros damos crédito pues para no perder el cliente, como bien lo decís. Si el cliente es buena paga, entonces no miraría yo problema de que le des crédito. Pero ahora, que sea buena paga, habría que determinar bien a qué te referís. Si es buena paga en un mes, si es una buena paga en 2 meses, o buena paga es que te pagan en algún momento en la vida. Entonces, como emprendedores debemos de estar claros, y esto se llama administración del crédito. Debemos de estar claros que hasta cuánto voy a poder dar crédito. Es decir, ustedes mínimo deben de recuperar, ya sea en un mes o en el momento en el que hacen la venta, los costos. Entonces, si por ejemplo vendes un producto a 100 lempiras y tus costos son 50, entonces puedes decirle, le doy crédito del 50%, porque así vos podés recuperar al menos 50 lempiras, que es lo que te cuesta el producto, para pagar tus costos. ¿Por qué esto? Porque normalmente nosotros como emprendedores pues no nos dan mucho crédito, y si nos dan crédito son por 30 días, entonces vos vas a tener que pagar, en 30 días vas a tener que pagar ese producto que vendiste, pero lo vas a recibir hasta dentro de 2 meses. Entonces tenés que al menos recuperar el costo en el momento de tu venta, y de esta manera puedes asegurarte que dar un crédito puede beneficiarte de bien, pues. Tenemos como 5 preguntas que nos están haciendo sobre software de sistemas contables. Nos pregunta Enrique. Buenas tardes, amigo. Además del software Mónica y Wallet, ¿qué otro software nos recomiendas para llevar nuestras finanzas para evitar utilizar el Excel? Saludos. Esta es aparte de Mónica y Wallet. Enrique, te diría que Mónica yo lo veo más como un sistema contable, más que un sistema de llevar el control de tu dinero. Wallet sí es un sistema para poder llevar el mejor control de tu dinero en un celular. Lo mencioné también, está la aplicación Yo y mi dinero, que te puede servir para, que la, lo creó la Fundación Sparkassen junto con la Comisión de Banca y Seguros. Entonces está hecho justamente para los hondureños. Ese te puede ayudar. Está en español sobre todo, ya que Wallet puede que esté en inglés. Está también Mint, que está en MINT. También está Mobiles. Hay N cantidad, la verdad. QuickBooks. Hay N cantidad de sistemas que te pueden ayudar. Lo que funciona aquí es que lo hagas. Es descargar, buscar en el buscador presupuesto en el celular y descargar uno, porque todos te van a decir prácticamente lo mismo. Lo que te va a ir variando es qué tan amigable sea y que cómo vos le vayas entendiendo al jueguito de empezar a llevar mejor control de tu dinero. Entonces, empezar con uno, ya que mencionaste Wallet, puede ser muy bueno. Si no, Yo y mi dinero, la verdad que es el que fomenta la Comisión de Banca y Seguros, les puede ayudar bastante también. Muy bien, miren, estamos llegando prácticamente al final. Solamente quisiera decirles, por ejemplo, tenemos una pregunta de Omar que dice, ¿a dónde puedo buscar información para saber si la caída en ventas de mi negocio se debe a una recesión del país o lograr conocimiento de cuándo podría volver a mejorar? Aquí, Omar, definitivamente, Claudia, todos los demás que han escrito, que han hecho preguntas que ya no hay tiempo, contacten a nuestro expositor directamente. Ahí está en pantalla, ¿cómo lo pueden contactar? Contáctenlo y él les puede ayudar ya con estas preguntas que ya son bien profundas, ya no es para responderlas en este momento. Quisiera que ustedes miraran en su pantalla la información de nuestro próximo webinar, y esto es lo que les dijimos al inicio, que es una noticia muy interesante. El miércoles 22 de enero del 2020, miren el tema que viene. ¿Cómo me puede ayudar la ley de alivio con mis deudas? Si tú eres de las personas que han utilizado créditos más allá de lo que deberían de haberlo hecho y ahora tienen una situación complicada en las manos, el gobierno ha girado una nueva ley, la ley de alivio, para precisamente casos como el que acabo de describir. ¿Quién va a impartir este webinar?
la licenciada María Lidia Solano, la directora ejecutiva de la IVA, de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. Ella, ni más ni menos, es nuestra excelente expositora para el miércoles 22 de enero, y en el chat estamos poniendo ahorita mismo el link para que se puedan meter ya. Solamente le dan clic, se registran y ya quedan con su cupo reservado para el webinar de enero. Miren, y miren qué bien cae, porque después de diciembre que vienen tantos gastos, viene este webinar para ayudar el alivio de deudas. Mire, la ley de alivio para deudas. Miren, este es un tema sumamente importante en el país, y por eso la IVA, los bancos a través de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias han decidido que este tema es importante y oportuno en el país en este momento. Por lo tanto, la directora ejecutiva de la IVA es la que va a estar dando toda la información referente a la ley y qué es lo que pueden hacer ustedes para beneficiarse y cómo se pueden beneficiar. Ahí está nuevamente el link para que ustedes se puedan inscribir desde ya. Ahora tenemos aquí la serie de los 10 webinars sobre el emprendimiento. Los que están en rojo son los 7 temas que ya hemos dado, incluyendo el de diciembre, que es el de esta tarde que acabamos de finalizar en este momento, que se llama Finanzas desde cero para tu emprendimiento. Miren los que vienen. Viene hasta febrero, porque en enero vamos a tener el de la ley de alivio. El octavo tema, ¿de dónde sacar dinero para el emprendimiento? Este tema también importante. Luego, el noveno, emprendedor lleva un registro sencillo del dinero para tu éxito. Miren, ahí vamos a darles conocimiento de cómo tener una contabilidad increíblemente básica, algo lo mínimo para que ustedes puedan llevar un buen control del dinero y que no se les escape. Y por último, plan de mercadeo para emprendedores, que eso va a ser en abril del otro año. Como ustedes miran, ya tenemos con esos 3 temas que faltan de febrero, marzo y abril del 2020, cumplimos con los 10 webinars sobre emprendimiento. Yo ya les digo, cómo me hubiera encantado tener esos 10 temas yo, haberlos tenido cuando hice mi primer emprendimiento. Hubiera sido algo fantástico. Así que aprovechemos que la IVA ha tenido bien, que los bancos a través de la IVA han tenido a bien apoyarnos de esta manera, dando y brindando información de primera mano que ustedes pueden aplicar a sus finanzas personales, sus finanzas de emprendimiento, sus finanzas familiares. Así que muchísimas gracias a todos. Estamos ahí dejándoles nuevamente el enlace para que ustedes se puedan inscribir al próximo webinar desde este mismo momento, ese tema. Y como es un tema tan complicado, el de las deudas, les pedimos que piensen en todas sus amistades, todos sus familiares, que también se pueden beneficiar de ese webinar. Y lo único que tienen que hacer es compartir este enlace que acabamos de poner, el enlace que hemos estado poniendo. Solo tienen que copiarlo y enviarlo por WhatsApp, enviarlo por Facebook, enviarlo por Instagram. Lo pueden enviar por mensajito de texto, como ustedes quieran. Solo lo envían, la persona le da clic o lo copia en un explorador y ya se puede registrar. Todos necesitamos de esta webinar sobre la ley de alivio, y quién mejor que lo dé que la propia directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, organización que es la que hace estos webinars, que ya sería el webinar número 50 webinars que son para beneficio de todos los hondureños. Con esto nos despedimos. Le deseamos a todos una excelente Navidad, que la pasen muy bien, pero sobre todo que la pasen en familia. Que todos estén cerca de Dios en esta Navidad, que la pasen muy bien, que haya paz, que haya armonía en nuestro país, que esta sea una Navidad de mucha tranquilidad y gozo para todos los hondureños que tanto necesitamos de momentos tranquilos y momentos en armonía con nuestras familias. Así que a todos muchísimas gracias por acompañarnos en nuestros webinars. Recuerden, es un webinar cada mes, por lo general el tercer miércoles de cada mes, y el próximo va a ser el 22 de enero con
la ley de alivio y cómo te puede ayudar en tus deudas. Así que muchísimas gracias a todos. Felicidades en esta Navidad. Que tengan un excelente año nuevo, lleno de bendiciones, repleto de crecimiento y de bendiciones, no solo para ustedes, sino que para sus familias. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a Honduras. Muchísimas gracias a todos.